Wow. El consumo de oxígeno es indispensable para mantener las funciones vitales. El sistema pulmonar desempeña un papel fundamental en eliminar dióxido de carbono que se genera por la respiración celular. El movimiento rítmico del diafragma se fundamenta en la expansión del volumen y las contracciones del pulmón. Se genera una diferencia de presión cíclica, la cual garantiza la ventilación pulmonar. El proceso de respiración se produce cuando el aire fluye desde las vías aéreas superiores a través de la laringe hasta las vías aéreas inferiores hacia la tráquea. La tráquea suministra el aire a los bronquios, que se ramifican en tubos más pequeños llamados bronquiolos, hasta llegar a los sacos alveolares donde tiene lugar intercambio gaseoso. La respiración celular se divide en dos etapas. La primera es la inspiración, la cual permite que el aire fluya hacia los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen, permitiendo que el aire penetre en los pulmones. La segunda etapa es la expiración. Esta consiste en la expulsión de gases de los pulmones. Durante la expiración, los músculos utilizados para la inspiración se relajan, haciendo que los gases sean expulsados de los pulmones. El patrón de respiración normal hace referencia al patrón respiratorio típico de una persona sana y sin obstrucciones en las vías respiratorias. El aire fluye de manera suave y sin dificultades en el proceso de inspiración y expiración. En los movimientos respiratorios normales se observa que la inspiración es más corta que la expiración. Toda la función respiratoria puede verse afectada si se padece de alguna enfermedad, en donde los pulmones pierden la capacidad de funcionar correctamente. En función del origen del problema, las enfermedades respiratorias se dividen en dos, que son obstructivo y restrictivo. Bueno, el patrón de respiración obstructivo se caracteriza por una limitación del flujo aéreo respiratorio. Esto se debe a que hay un daño en el interior de la vía aérea. En la expiración, el aire se encuentra con mayor resistencia producida por la obstrucción parcial o compleja de las vías respiratorias. Generalmente es ocasionada a secreciones pulmonares. Entre las enfermedades pulmonares obstructivas más conocidas encontramos lo que es bronquitis crónica, fibrosis quística, entre otras. Los patrones de respiración restrictiva. La enfermedad pulmonar restrictiva se caracteriza por una limitación al flujo aéreo respiratorio, ya que existen restricciones que impiden que los pulmones se expandan por completo. El motivo por el cual suelen aparecer dichas restricciones es el daño en el propio tejido pulmonar. El modelo de simulación pulmonar presentado a continuación busca representar dichos patrones a respiración. Ahora vamos a hablar de en qué nos basamos. En el principio de la presión negativa, que se basa en crear un espacio con una presión menor que la presión atmosférica circundante. Este mismo principio se utilizó en sistemas como el pulmón de acero. Consistía en una cámara hermética que creaba una presión negativa. Esta presión menor dentro de la cámara provocaba que el aire fuera aspirado hacia los pulmones del paciente. Esto permitía que los pulmones se expandieran y se llenaran de aire, lo que equivalía a una inspiración. Cuando la presión se volvía a su nivel normal o se aumentaba, los pulmones se contraían expulsando el aire para imitar el proceso de expiración. Este mecanismo fue una respuesta a la epidemia de polio que afectó gravemente a muchas personas en todo el mundo, particularmente en la primera mitad del siglo XX. Ahora les hablaré sobre un poco de la mecánica de nuestro prototipo. Nuestro prototipo consta de un sistema biela manivela de pistón, donde crearemos el vacío con el movimiento del pistón. Esto se sustenta bajo el principio de presión, donde sabemos que la presión atmosférica está ejerciendo una fuerza constante sobre todo lo que nos rodea. Cuando generamos un vacío, creamos una región de menor presión dentro del sistema, en este caso el cilindro. Esta diferencia de presión genera que el aire circundante, que tiene una mayor presión, ejerza una fuerza hacia el lugar donde haya menor presión, que en este caso será el interior del cilindro. Para la respiración normal, el pistón debe moverse de manera suave y constante, lo que resulta en cambios de presión regulares y percibibles. Para la respiración obstructiva se debe programar el control del pistón para que limite la resistencia adicional al flujo del aire, lo que aumentará la presión y hará que el pistón se mueva más lentamente. Para la respiración restrictiva, el control puede restringir la expansión completa del pulmón,
lo que resulta en una menor variación de presión y movimiento del pistón. Con respecto al diseño, para calcular las medidas en el cilindro, debemos tener en cuenta que el volumen es igual a la cantidad de aire que queremos conseguir. En este caso, para la respiración normal será de 500 mililitros, y esto lo calcularemos de la siguiente manera. Según la expresión anterior, con el volumen de 500 mililitros, la altura deberá ser de 10 centímetros y el radio de 4 centímetros. También es importante aclarar que este cilindro tendrá un pivote invertido, donde colocaremos un globo que sea capaz de resistir estas presiones. En resumen, el sistema de biela manipula pistón estará conectado a un servomotor, controlado por una STM, que genere un giro total de 360 grados con un giro y medio de 180 hacia la izquierda. Luego deberá hacer el mismo giro hacia la derecha. De esta manera le permitirá generar el vacío. Y luego, con el siguiente movimiento, eliminará el vacío, lo cual hará que la presión en el cilindro se iguale con la presión atmosférica y por tal motivo se desinfle el globo. Señales involucradas en la función pulmonar. Primero, volúmenes. Esta señal mide el volumen de aire que se desplaza dentro y fuera de los pulmones en cada ciclo respiratorio. La componen varias. Volumen corriente es el volumen de gas que entra y sale de los pulmones en una respiración basal. Suele oscilar entre 500 y 700 mililitros en un adulto normal. Volumen de reserva inspiratorio representa el volumen adicional de gas que puede introducirse en los pulmones al realizar una inspiración máxima. Volumen de reserva expiratorio es el volumen de gas adicional que puede exhalarse del pulmón tras expirar el volumen corriente. Volumen residual corresponde al volumen de gas que permanece dentro del pulmón tras una expiración forzada máxima. La segunda señal es la frecuencia respiratoria. Se refiere al número de respiraciones por minuto. En la imagen se muestra las respiraciones por minuto adecuadas según la edad. La tercera señal es la presión inspiratoria y presión expiratoria. La primera mide la presión en el sistema respiratorio cuando se inspira. Esto para garantizar que el volumen corriente sea el deseado y sin exceder una presión que pueda causar algún daño pulmonar. Y la última es la presión en el final de la expiración. Para poder ver las señales generadas por el simulador pulmonar es necesario utilizar sensores de medición para registrar diferentes parámetros relacionados con el movimiento del sistema y la generación de presión. Los sensores de presión instalados dentro de la cámara vacía, ya sea en la entrada o en la salida, permiten medir con precisión la presión generada dentro del sistema pulmonar simulado. Esto es importante para visualizar los patrones de respiración. Se pueden usar diferentes tipos de sensor de presión, como los sensores de presión piezoresistivos. Estos poseen un chip de silicio que detecta la presión a medir. Pueden ser utilizados para medir la presión del pulmón en diferentes momentos del ciclo respiratorio, de manera precisa y en condiciones estáticas. Por el contrario, no detectan fácilmente presiones que varían rápidamente. Los transductores de presión convierten la presión en una señal eléctrica de salida, la cual puede ser digital o analógica, y necesitan de una fuente de alimentación para producir estas señales. El sensor de presión va conectado a un sistema de adquisición de datos con un microcontrolador y de esta manera registrar las lecturas de presión en tiempo real. Por medio de una ADC es posible convertir las señales analógicas proporcionadas por el sensor de presión en valores digitales. Por medio de la interfaz UART es posible transmitir los datos que se desean enviar a MATLAB. Una vez recibidos los datos se pueden procesar y visualizar para su correspondiente análisis. Las conclusiones. Para el diseño del simulador pulmonar se buscan principios fisiológicos sólidos y el uso del sistema de biela-maniobra junto a un pistón para simular los patrones de respiración ya mencionados anteriormente. Esta técnica se apoya en el principio de presión negativa que se ha utilizado con éxito en dispositivos médicos. Para replicar la función pulmonar se emplea un sistema de sensores de presión que se encarga de registrar los cambios de presión generados dentro del sistema pulmonar simulado. Esto permite realizar un análisis de los patrones de respiración en tiempo real. En cuanto a las señales involucradas en la función pulmonar, se monitorean parámetros como el volumen, la corriente, la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria y la presión expiratoria. Estos son datos muy necesarios y muy importantes para evaluar el rendimiento del simulador y garantizar que los patrones de respiración se ajusten a los distintos escenarios donde se va a afectar el sistema pulmonar. Nuestro proyecto de simulador de pulmón permitirá visualizar y comprender los patrones de respiración en condiciones normales y en caso de enfermedades pulmonares.